Cataluña. Yo les tengo que confesar que ya no sé lo que está ocurriendo. No sé si usted nos puede orientar, pero se necesita brújula, porque entre listas unitarias, entre que nos dicen que ya no quieren políticos, porque sale la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural a comentar que, bueno, que mejor listas sin políticos, listas civiles. ¿Cuántos partidos, cuántas listas van a concurrir a las elecciones catalanas si es que se celebran el día 27, que ya empiezo a dudarlo, el 27 de septiembre? Yo lo que sí sé es que va a concurrir la lista de Unión Democrática de Cataluña, por primera vez desde el año 34 en solitario, ¿no? Tiene usted razón, yo ni entiendo ni comparto esta dinámica. Es difícil que se entienda, ni se entiende aquí, ni se entiende en Bruselas, ni se entiende en Alemania, ni se entiende... Lo digo porque a raíz de la pregunta de acordarse de mi entrevista con Schulz, efectivamente el martes hicimos un tour de entrevistas con políticos de la Comisión, comisarios, vicepresidente y con los jefes de delegación demócrata cristiana de muchos países. Nadie entiende lo que está pasando, ¿no? Pasamos de una lista del presidente, que cuando va a anunciarse como tal, lo que hace el presidente es decir, oiga, pido a las entidades independentistas que preparen ellos una lista, si yo estoy bien, si no también, pero en cualquier lugar, esas entidades independentistas después de acuerdo, nosotros asumimos esa responsabilidad, después dicen sí, pero sin políticos. O sea, sin el presidente. Teóricamente, porque es un político en activo. Ayer en un programa de televisión creo que el presidente Mas decía que habría que aclarar lo que significa eso. Bueno, incluso amagó con no convocar las elecciones, porque dijo, no estoy dispuesto a todo. Es decir, que entiendo que él dice, bueno, como el que convoca las elecciones soy yo, a ver lo que me piden, porque igual no las convoco. No sé si en el fondo se está buscando eso, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy por hoy lo que no está claro es qué instrumento electoral va a utilizar el partido del presidente, que es Convergencia Democrática de Cataluña, nuestro antiguo socio, muchos años. Lo que está claro es que quiere ir con la CUP y quiere ir con Esquerra Republicana, razón por la que, entre otras, Unión Democrática no podía compartir ese proyecto, porque ni podemos, por coherencia, ni queremos estar y ir juntos con la CUP y con Esquerra Republicana, como tampoco, por otras razones, con el PSC o Ciudadanos o el PP. Pero lo que no sabemos es que, aun queriendo compartir una lista con personas directa o indirectamente que representen a Esquerra, a la CUP y a Convergencia, cómo finalmente van a articularse en cuanto a opción electoral. Esa es la incógnita. Yo no puedo añadir más porque no estoy ahí en ese tipo de negociación. Dice, el presidente quiere ir con la CUP y con Esquerra. ¿Esquerra y la CUP quieren ir con el presidente? Sí, lo han dicho públicamente. Bueno, pues la CUP ha dicho, ha añadido un plus de teatralidad a todo esto, diciendo, de acuerdo con la lista de la sociedad civil, entendida como tal, las entidades independentistas, sin políticos, pero no hagamos un gobierno de concentración después del 28 de septiembre o del 27 de septiembre, sino que continúe el gobierno, que el gobierno pueda ser investido y al cabo de 5 meses se convoca elecciones. Esto no se lo puede permitir Cataluña. Esta inseguridad no puede permitirse, vamos, ni Cataluña, ni España, ni cualquier otro país. Otra razón por la cual nosotros no apoyamos la dinámica y las formas de este proceso. Tras la ruptura con Convergencia, su partido se está fracturando porque 2 de las 6 direcciones territoriales se han disuelto. Hablo de Barcelona y de Terras de l'Ebre. No reconocen su dirección, apoyan el proyecto soberanista. ¿Cómo encaja usted esas deserciones? Con dolor, pero bueno, si a mí no me sorprende. Es decir, si en el referéndum o consulta interna que hicimos las direcciones, atención, cuando se dice se disuelven, es decir, la dirección de Barcelona Ciudad o la dirección de las Terras de l'Ebre. No significa que la militancia en su conjunto se vaya, parte de la militancia sí. Pero aparte del dolor, pues lo siento mucho, pero hay una opción democrática apoyada en un referéndum, después con un 75% de los votos en el Consejo Nacional, 2 votaciones reiteradas en el Comité de Gobierno, en la Ejecutiva del Partido por mayoría. Yo no sé qué se entiende por democracia, ¿no? Por respeto a la posición de los demás, pero más allá del dolor que me produce a alguien que lleva mucho tiempo en Unidad Democrática, ver cómo hay gente que se va, cómo se fractura el partido, pues no tengo nada más que decir. Hay gente que entra. Ayer decía el secretario general Ramón Espadaler que esto es como un símil, ¿no? Que cuando las hojas caen hacen mucho ruido, pero sin embargo el bosque va creciendo sin ruido. Pues ¿cuántos otra gente está... se han dado de baja y cuántos no se tengo han ni dado idea, de alta? ni ¿No idea de una esos cosa ni de la datos? otra. No quiero con esto expresar ningún tipo de falta de respeto ni por los que se van ni por los que se entran.
Lo importante no es tanto si, y creo que para todos los partidos debería servir esta reflexión, si son 4.000, 5.000, 10.000 o 30.000. Lo importante es los electores. Si hay realmente en Cataluña una franja de ciudadanos, ciudadanas que desea una fuerza política catalanista, pero que a su vez exprese con moderación sus posiciones, que no sea independentista y que sea capaz en el futuro de encontrar una solución, que también pasa porque aquí haya gente que entienda que hay que sentarse en la mesa y dar una respuesta política a un problema político que hasta hoy simplemente tiene respuestas judiciales. No es muy, en fin, bueno el sondeo del periódico, le augura un resultado, en fin, bastante malo, entre 6 y 7 diputados. No sé si podemos recuperar, compañeros, bueno, perdón, es el buenísimo. sondeo, pero es el mismo resultado que el Partido Popular. Entiendo que usted espera más, ¿no? Pero, yo espero lo que los electores den, pero fíjese, sobre todo lo que aspiramos es a tener voz propia, que Unió tenga, por tanto, un grupo parlamentario y esté presente en el Parlamento de Cataluña, sabiendo además que lamentablemente en pocos meses, serán los 5 o los 6 meses que dice la CUP, será el año que prevé el estatuto que hay que esperar para convocar nuevas elecciones, pero realmente la inestabilidad está más que masticada en Cataluña, está servida. Por tanto, si a la primera Unió tiene representación parlamentaria, está en disposición de ser muy útil para después intentar articular un espacio y recomponer todo lo que se va a destrozar el 27 de septiembre. No, para mí ese es un buen resultado. Una encuesta que se hace cuando justo se está rompiendo Unió, cuando todavía no existe esa marca en el mercado. ¿Podemos ver esa encuesta, compañeros? Más pendiente 33 y 35 escaños, Cataluña en Comú 30-31, Ciudadanos 19, Esquerra 19-20, CUP 11-12, PSC 8-9 y el Partido Popular 6-7. Decíamos que obtendría Unió resultados muy parecidos a los del PP, pero dice que como esa encuesta fue hecha justo en el momento de la ruptura, no la podemos tener muy en cuenta. El caso es que el presidente Mas ha dicho en varias ocasiones que la mitad o más de los militantes de Unió están a favor de la independencia. Escuche. Más que com sí, com ça, tenemos una Unión Democrática que se ha definido a través del voto de los militantes. Esto otros partidos que no son Unión no lo han hecho. Pero que no sabe si va a votar sí al tema de la independencia. Fíjese, tenemos casi la mitad de Unión que después del voto de los militantes ha dicho claramente que sí. Y la otra mitad que ha dicho sí a un proceso que no han acabado de definir con exactitud. Por tanto, bueno, tenemos algo más de lo que teníamos hace 48 horas atrás, ¿no? Sí, pero que a la hora de sumar los votos el 27 de septiembre no puede ahora usted contar con seguridad con el paquete completo de la familia CiU. Completo en este momento no, pero con una parte sí. Bueno, da a entender, presidente Mas, que indirectamente ustedes han amañado el resultado del referéndum, porque dice que serían casi más, ¿no?, los que estarían a favor de la independencia que los que no lo están. Bueno, es una interpretación que hace usted muy respetable, pero que yo no le atribuyo al presidente Mas esa acusación de manipulación del referéndum, solo faltaría. Vamos a ver, yo creo que el presidente Mas tiene que ocuparse, que tiene mucho trabajo en el gobierno de Cataluña, de convergencia democrática, y que a Unió, pues con todo el respeto, como yo le respeto a él, nos deje tranquilos. Es decir, hemos hecho una opción, hemos tomado una opción democráticamente, y Unión Democrática, lo dije antes, no puede compartir. Él ha preferido compartir la hoja de ruta con Esquerra, le dijimos vamos a hablar, a dialogar con Convergencia y Unió, llevamos 37 años unidos, intentemos buscar una posición común, dijeron no, o la nuestra o ninguna, y si no se rompe la federación, pues bueno, pues no hay otro remedio, lo siento, pues se rompe la federación, porque la nuestra, como dije antes, no es la opción que Convergencia tiene pactada con Esquerra. Por lo tanto, con todo mi respeto al presidente Mas, al que de ninguna de las maneras le atribuyo esa interpretación que usted hace, que sí se está haciendo. De ninguna de las maneras, no, usted dice que la hace, yo no deduzco de sus palabras que necesariamente sea eso, creo que está diciendo otra cosa. Pero vamos, lo que le dije antes, aquí no importa tanto los militantes, sino los votantes. Y yo insisto que en Cataluña, y no digo si una parte de Convergencia que también desea, de votantes de Convergencia, atención, votantes tradicionales de Convergencia y Unió, que son catalanistas, pero que sin embargo no están de acuerdo con las formas ni con los contenidos. Y algunos incluso, siendo independentistas, no están de acuerdo que se hagan las cosas como se están haciendo. Ahí vamos a ver cuál es finalmente el diagnóstico que expresa la ciudadanía en las urnas. Pilar. Señor Duran y Lleida, yo debo estar muy corta porque no entiendo muy bien lo que está pasando en Cataluña. Si te sirve de consuelo, yo tampoco. Si no va a haber elecciones, vamos a ver. Si se presenta una lista de sociedad civil por parte de la CUP más Esquerra más Convergencia, sin políticos, habría un parlamento sin políticos de esos tres partidos o de esas tres formaciones.
Se dice, Artur Mas, que la idea es que ese nuevo Parlamento convocaría elecciones en 5 meses y ya habría nuevas listas con nuevos políticos. Pero imagínase que esa lista no es la que gana las elecciones, sino que ganan los otros, los que no son independentistas, y no convocan elecciones. Entonces desaparecen 3 partidos. Porque, claro, no tendría ningún representante en un Parlamento autonómico durante 4 años. Toda la gente... Claro, es que Rani Cup estarían representados. No. Ni tampoco Convergencia. Ni tampoco Convergencia. Entonces, por eso digo que no entiendo muy bien todo este juego. Es decir, están en la autoeliminación de los políticos independentistas. Ya dije antes que no es que lo entienda yo mejor, no es que yo sea más largo o más corto que usted, simplemente no estoy en la cocina de eso y por supuesto me parece un despropósito, lo dije antes en respuesta, ni lo entiendo yo ni lo entienden en cualquier lugar democrático. Yo no puedo explicarme que exista un Parlamento sin políticos. Ese es uno de los problemas que quizás en los últimos tiempos tiene la política en Cataluña, que hemos dejado la dirección política del país, con todos mis respetos, a entidades que son muy respetables, pero que no son organizaciones políticas. ¿Se refiere a la Asamblea Nacional de Cataluña y a Unión Cultural? Por supuesto, con todo mi respeto. Yo fui muchos años socio de Unión Cultural, desde los años 70 hasta que me enfadé por algunas posiciones igual es que políticas. Ahora los políticos no cotizan en Cataluña y por eso no les quieren en las listas. No, yo creo porque nos han metido entre todos, aquí y allí, en un lío, y hay gente que no sabe cómo salir de ese lío. Pero yo no tengo que administrar lo que tenga que hacer Convergencia, Esquerra o la CUP. Lo que tenemos que intentar es administrar lo mejor posible lo que antes decía. ¿Cuál es su relación en este momento con Artur Mas? ¿Tiene algún tipo de diálogo? Yo fui a verle una vez se consumó la ruptura de la Federación, me parece que lo cortés no quita lo valiente y fue una conversación agradable. Hace tiempo que le conozco, pero a partir de aquí no hay relación política, entre otras cosas porque yo no estoy en el Parlamento catalán. Ramón Espadaler, secretario general del partido, es quien lleva toda la dirección política del partido y tiene a otros interlocutores, pero no porque no pueda o no quiera, sino porque no hay motivo para ello. Para haber estado tantos años juntos, 37 han sido, ¿no? 37, sí. ¿Se han separado ustedes, no sé, como esas parejas que, como tampoco tienen ya ningún amor, no les cuesta, ¿no? Se despiden... Pues, en fin, ellos expresaron con con una sonrisa y han dicho públicamente que ahora pueden hacer lo que querían sin unión. A mí me duele, yo creo que la coalición de Convergencia y Unión, no reniego de ella, ha sido muy útil para Cataluña, ha sido muy positiva para España durante muchos años y yo no voy a criticar a mi expareja porque ha habido años, como acabo de recordar, que hemos sido capaces de aportar tanto a Cataluña como al conjunto de España pues buenas dosis de sentido común, buenas propuestas, etcétera, etcétera. Yo no voy a criticar a mi expareja, simplemente decir pues las cosas no pueden seguir igual. Yo creo que se veía venir desde hace mucho tiempo. No es cierto que Unión Democrática se rompa a raíz del referéndum interno. Lo que es más cierto, a mi juicio, es que nos vemos forzados a hacer un referéndum interno como consecuencia de todo lo que es conocido como el proceso. Yo hace un par de años exactamente dije, mira, Cataluña no será independiente, el proceso va a romper al PSC, lo rompió, a Convergencia y Unión la ha roto, a Unión Democrática la ha roto, a Iniciativa la va a dividir, creo que está dividida, y Ciutadans se va a consolidar y Esquerra también, y haremos un pan como unas hostias, dije, y creo que estamos en ello. Bueno, si se confirman los pronósticos, y el último es el Centre d'Estudis, el CIS catalán, los no independientes van en aumento, es decir, ya son un 50% de catalanes los que están en contra de un Estado independiente. Es decir, ¿qué se ha conseguido con este proceso? Efectivamente, romper a todos los partidos políticos, tal vez provocar que 3 desaparezcan y tengan que renunciar a sus siglas, pero la cifra de no independentistas va en aumento. No es posible, las encuestas sirven para lo que sirven, es probable, yo también tengo la sensación de que hay más ciudadanos que dudan acerca de todo lo que se está haciendo, pero tampoco puede, a veces hay una cierta tentación desde ciertos medios o desde esferas políticas en Madrid, gubernamentales o no gubernamentales, a minimizar el tema de la independencia, ¿no? Eso está ahí, por una parte importante de ciudadanos de Cataluña, y eso es lo que antes decía yo, significa un problema político que hay que intentar resolver políticamente.
Seguramente, seguramente, y eso dice la encuesta que usted recuerda y que seguramente, si está en pantalla, pues decrece el número de personas que están a favor de la independencia. Es posible, pero ahí hay unas razones objetivas, otras que se han sumado coyunturalmente, que no se puede ignorar. Usted habla del populismo independentista. ¿Se refiere a Convergencia, a Podemos? No, ¿En quién está pensando cuando habla de populismo populismo independentista? independentista? Claramente de que Unió, a mi juicio, es una fuerza serena, una fuerza moderada, que exhibe la moderación como un ejercicio radical. Es muy difícil hoy mostrarse moderado. Antes ustedes estaban debatiendo sobre Grecia, de refilón salía Podemos, etcétera, etcétera. En Europa los extremistas antieuropeos, otro tipo de extremismo. Es muy difícil hoy, en el marco de la política en general y particularmente en España y en Cataluña, ser moderado. Entonces, hay que ser muy radical para ser moderado. Nosotros hemos ejercido esa radicalidad, ¿no? Y a partir de aquí es lo que debemos intentar, como decía antes, administrar para intentar tener posición de partida para resolver, ayudar a resolver Pero este no problema. me ha respondido. ¿Quiénes son los populistas Perdón, independentistas sí, tiene razón, no le respondo. en el escenario catalán? Eso es un artículo que hice. En el escenario catalán hay un populismo, yo hablaba de un doble populismo, y que Unió era un antídoto para ambos populismos. El socioeconómico, y tenemos un reflejo ya en lo que es el inicio de la acción de gobierno en la ciudad de Barcelona, en el ayuntamiento, y el independentismo. Yo no me refiero a nadie en particular, sino el independentismo express, ese que dice mañana todo será mejor, las pensiones serán más altas, mis hijos podrán ir a la universidad, no pasa nada, nos saldremos de la Unión Europea, estaremos igualmente en el euro, todos felices, Alicia, País de las Maravillas. Ese independentismo express, lo matizo, ese, y así lo decía en mi artículo, ese para mí también es una muestra clara, una manifestación de populismo. Ya, últimas preguntas. Raúl, Ana. ¿Usted cree que va a haber elecciones el 27 de septiembre? Sí, aunque creo que prácticamente nadie las quiere, creo que va a haber elecciones el 27 de septiembre. Sí. Perdón, Raúl. ¿Y cómo se explica ese retroceso del independentismo en Cataluña? Pues no lo sé, habría que preguntar a los que la encuesta dieron sobre. Quizás la gente que apostaba por la independencia y que algunos siguen viendo razones profundas o coyunturales para la independencia, se dan cuenta de que no es tan fácil como se decía y se dan cuenta de que las cosas se complican, se dan cuenta de que poco sentido tiene, todavía no existía cuando se hizo esa encuesta, la formulación de lista sin partidos, etcétera, etcétera. Me imagino que hoy habrá personas con sentido común que cuando ven esto, digo, no, pero todo esto donde nos lleva y por tanto quizás, yo no me atrevo nunca a pontificar, quizás, es mi opinión, esa sea una de las razones. Que muchas personas que estaban crispadas, satisfechas con la situación económica y política, ahora han engrosado las listas de Podemos o sus marcas afines? Y por tanto también han pasado de formaciones independentistas a formaciones que tienen como eje la bandera social. Eso creo que también puede ser una razón, pero es una razón que ya tuvo su expresión electoral en los resultados de las elecciones municipales. Y puede ser también que alguien que se sentía insatisfecho por las consecuencias sociales de la crisis económica se apunta a la independencia y hoy ciertamente se apunte a una opción política que es el otro, para mí, populismo, con todos mis respetos, que expresaba tipo económico-social. Ana. Señor Duran y Lleida, yo quería preguntarle por un asunto distinto, uno que está en la base del discurso independentista. El Gobierno, al que ustedes han pertenecido hasta hace muy poco, ha redactado un informe en el que habla de los agravios del Estado español, en el que llega a hablar de ahogo económico y que el PP catalán ha rebatido con un informe similar. Le quería preguntar cómo contrarresta, digamos, cómo casa, mejor dicho, ese ahogo con el hecho de que sistemáticamente Cataluña sea la comunidad más beneficiada por el Fondo de Liquidez Autonómica, del que se lleva casi la tercera parte. La liquidez es un préstamo, si me permite. Bueno. Por tanto, no tiene ninguna cosa que ver una con la otra. O sea, cuando yo no conozco el informe, pero evidentemente, de verlo, hay una actitud que no favorece económicamente ni a Cataluña ni a otras comunidades autónomas, empezando por el sistema de financiación. ¿De ahogo? De ahogo, sí, empezando por el sistema de financiación. En la propia Comunidad de Madrid, la nueva presidenta, he leído, vamos, no quiero interpretar algo que pueda llegar a no ser cierto, pero he leído al menos que ha dicho que también va a acudir al FLA, a eso que es, nada más. Yo no estoy cuestionando que Cataluña acuda al FLA, por supuestísimo. No, como usted mencionó lo del FLA, yo le digo que claro. eso es un préstamo, pero que eso no es contradictorio con decir que está ahogada económicamente, porque lo importante es si tienes suficiencia financiera y lo importante es si el sistema financiero
financiación es justo, aún entendiendo y enmarcando en ese sistema de financiación la necesidad de solidaridad hacia otras partes de España. A nuestro juicio eso no es justo y esa no es simplemente una opinión que tenga Unión Democrática o que tuviera Convergencia y Unió antaño, es ampliamente compartido entre la ciudadanía de Cataluña. El informe en sí no lo conozco, y menos el alternativo del PP. Señor Durán Lleida, la semana pasada entrevistamos aquí a Carme Chacón y nos dejó un recadito para usted. Dijo que le invitaba a sumarse a la tercera vía. Escúchela. Ahora mismo en Cataluña hay que sumar porque la voluntad del gobierno en las instituciones de autogobierno de llamar a la independencia ha fracturado. Ha fracturado incluso una coalición que tenía 37 años de historia, pues que no me vengan que no ha fracturado. O sea, ¿qué quiere sumar con Ciudadanos? No quiero sumar con todo el mundo Unión. Que quiera sumarse a que nos demos la mano Cataluña con el resto de España. Sí, pues, ¿se sumará al PSC, por ejemplo, en un hipotético pacto después de las catalanas? Mire, yo no puedo hablar de pactos, ni la señora Chacón puede hablar de pactos. La señora Chacón está diciendo al electorado socialista que después va a pactar con el PP y con Ciutadans y con Unión Democrática y se va a presentar en esos términos las próximas elecciones. No, estoy convencido que no. Ella hacía una reflexión que se puede compartir en algunos términos o no se puede compartir. Yo no estoy para decir qué pactos se van a hacer después. Tenemos tal lío que lo importante es entender, y eso es lo que al menos yo tengo como diagnóstico, que hay un problema político con Cataluña, que no es un problema político solo de Cataluña o solo para los catalanes, que lo es para España, que lo es para el conjunto de Europa. Si no hay una solución política al tema catalán, acabará afectando la estabilidad política y por tanto económica del conjunto español y por tanto la europea. Y me extraña muchísimo que eso se entienda en Europa y en cambio no se entiende aquí. Por tanto, todo lo que sea buscar soluciones, bienvenida a la señora Chacón, que ha estado mucho tiempo alejada de la militancia política en primera línea para reivindicar una tercera vía, porque hay quien hace mucho tiempo que la reivindicamos. El problema es que ni su partido ni el Partido Popular están por esa tercera vía realmente a la hora de la verdad. Pues, señor Durán Lleida, muchísimas gracias y Nada, ánimo con lo que viene. Mucho ánimo.